En un rincón de la historia, un grupo de hombres se convirtió en los pilares de una fe que transformaría el mundo. Pero ¿qué les sucedió después de seguir a un maestro que desafiaba las normas? Cada uno de estos 12 discípulos enfrentó un destino único y trágico. Muchos de ellos pagaron el precio más alto por su creencia. Desde la traición hasta el martirio, sus historias son un testimonio de convicción y valentía. Imagina la tensión en el aire mientras estos hombres, una vez pescadores y recaudadores de impuestos, se adentraban en un mundo que no siempre los recibía con los brazos abiertos. ¿Qué pensaban en sus últimos momentos? ¿Cómo enfrentaron el miedo y la duda? Cada muerte cuenta un relato de fe inquebrantable, de sacrificio por una causa que para ellos valía más que la vida misma. A medida que desglosamos sus destinos, sentiremos el peso de sus decisiones, la fuerza de su fe y la profundidad de su legado. Prepárate para explorar estas narrativas llenas de emoción, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan en un viaje que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la entrega. Pedro, crucificación de cabeza hacia abajo en Roma. La figura de Pedro es una de las más emblemáticas dentro del cristianismo. Se dice que fue el líder de los apóstoles y el primer papa. Su crucifixión, que se narra como un acto de martirio, ocurrió en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. Se cuenta que, en un acto de humildad y devoción, Pedro solicitó ser crucificado de cabeza hacia abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro, Jesucristo. Esta decisión no solo subraya su fe inquebrantable, sino que también se convierte en un símbolo para muchos cristianos a lo largo de la historia. La crucifixión de Pedro es un evento que ha sido representado en numerosas obras de arte y literatura. Este acto de sacrificio ha inspirado a generaciones de creyentes, quienes ven en él un ejemplo de entrega total a la causa del cristianismo. La historia de su martirio resalta la violencia y la persecución que la Iglesia primitiva enfrentó, así como la valentía de aquellos que eligieron mantenerse firmes en sus convicciones. En este sentido, Pedro se convierte en un modelo a seguir, y su muerte se transforma en un testimonio del poder de la fe. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Además, la tradición sostiene que Pedro fue crucificado en el circo de Nerón, un lugar conocido por ser un centro de tortura y muerte para muchos cristianos. La brutalidad de su ejecución refleja el clima de intolerancia religiosa que predominaba en esa época. A través de su martirio, Pedro se convierte en un mártir, un término que significa testigo, y su vida y muerte son recordadas en la liturgia cristiana. Su legado perdura en la memoria colectiva de la Iglesia, que honra su sacrificio como un acto de amor y devoción a Dios. La historia de Pedro también trae consigo un mensaje importante sobre la transformación personal. De ser un pescador común, se convirtió en uno de los pilares del cristianismo, mostrando que la fe puede llevar a una persona a cumplir un propósito mayor. Su vida representa la posibilidad de cambio y crecimiento espiritual, un tema que resuena profundamente en la experiencia cristiana. La manera en que vivió y murió nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y el impacto que podemos tener en el mundo. Finalmente, la figura de Pedro y su martirio nos muestra la realidad de los sacrificios que muchos cristianos han hecho a lo largo de la historia. La cruz de Pedro, invertida, se ha convertido en un símbolo de su humildad y su dedicación.
A través de este símbolo, los creyentes encuentran inspiración para enfrentar sus propias luchas y desafíos, reforzando la idea de que la fe puede superar incluso las adversidades más extremas. Juan, muerte natural, posiblemente en Éfeso, tras sobrevivir a intentos de martirio. A diferencia de muchos de los otros apóstoles, Juan tuvo una muerte natural, lo que sugiere una vida prolongada en comparación con sus compañeros. Se cree que vivió hasta una edad avanzada, probablemente en Éfeso, donde continuó su labor misionera y pastoral. A lo largo de su vida, enfrentó numerosos intentos de martirio, pero logró sobrevivir a todos ellos. Esto ha llevado a la percepción de Juan como el apóstol amado, una figura que recibió una protección especial de Dios en su misión. La supervivencia de Juan a varios intentos de martirio es significativa. En un momento de gran persecución contra los cristianos, su capacidad para seguir vivo refleja no solo su fortaleza personal, sino también un propósito divino en su vida. Este contexto histórico es fundamental, ya que la Iglesia primitiva enfrentaba desafíos monumentales. La vida de Juan puede ser vista como un testimonio de la perseverancia de la fe, a pesar de las adversidades y el sufrimiento que lo rodeaban. La tradición también cuenta que Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Esta obra es crucial para la teología cristiana, ya que ofrece una visión de la esperanza y la redención futura. Su escritura en un momento de aislamiento y sufrimiento proporciona consuelo a los creyentes, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay luz y esperanza. A través de su experiencia, Juan enseña que la fe puede sostenernos en los momentos de dificultad. El legado de Juan también se extiende a su enfoque en el amor y la comunidad. A menudo se le atribuye el mensaje del amor fraternal que resuena en sus escritos. Su énfasis en el amor como el núcleo del cristianismo ha dejado una huella indeleble en la ética cristiana. Aún habiendo enfrentado intentos de muerte, su vida y enseñanzas continúan inspirando a las comunidades de fe a vivir en amor y unidad. Así, la muerte natural de Juan y su prolongada vida se convierten en un testimonio de la importancia de la fe en la vida diaria. Su resistencia ante el sufrimiento y su dedicación al mensaje cristiano son recordatorios de que, a pesar de las pruebas, hay un propósito en la vida que trasciende la muerte. La vida de Juan invita a los creyentes a confiar en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Santiago, hijo de Zebedeo, ejecutado por espada por Herodes Agripa I. Santiago, hijo de Zebedeo, es conocido por su ferviente devoción y su cercanía a Jesús. Su muerte es un claro ejemplo de los peligros que enfrentaron los apóstoles en la propagación del cristianismo. Según los relatos, fue ejecutado por espada por orden del rey Herodes Agripa I, un acto que marcó un momento oscuro en la historia de la Iglesia primitiva. Este martirio es significativo, ya que Santiago fue uno de los primeros apóstoles en ser asesinado, lo que subraya la seriedad de la persecución cristiana en ese tiempo. La ejecución de Santiago se produjo en un contexto de creciente hostilidad hacia los cristianos. Herodes Agripa I buscaba ganar favor entre los judíos y su decisión de ejecutar a Santiago fue aclamada por muchos. Este acto de violencia no solo eliminó a un líder clave en la comunidad cristiana, sino que también envió un mensaje aterrador a otros creyentes. La muerte de Santiago se convierte en un llamado a la reflexión sobre el costo del discipulado y la valentía necesaria para seguir a Cristo en medio de la oposición. A pesar de su trágico final, Santiago dejó un legado perdurable. Su valentía y compromiso son recordados en la tradición cristiana y su vida sirve como un ejemplo para aquellos que enfrentan persecución por su fe. La historia de su martirio se ha transmitido a lo largo de los siglos y ha inspirado a muchos a mantenerse firmes en sus creencias, incluso ante la muerte.
En este sentido, Santiago se convierte en un símbolo de resistencia y fe inquebrantable. La figura de Santiago también resalta la importancia de la comunidad en la fe. Su muerte tuvo un impacto profundo en los demás apóstoles y en los primeros cristianos, quienes vieron el sacrificio de Santiago como un llamado a la acción. La unidad y el apoyo mutuo se convirtieron en elementos esenciales para enfrentar las adversidades. A través de su martirio, Santiago nos recuerda que la fe no es solo un asunto individual, sino una experiencia comunitaria que requiere valentía y solidaridad. Finalmente, la historia de Santiago, hijo de Zebedeo, nos recuerda que el camino del cristianismo a menudo está marcado por el sufrimiento y la persecución. Sin embargo, su martirio también señala la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la fe puede prevalecer. La vida y muerte de Santiago invitan a los creyentes a reflexionar sobre su propio compromiso con la fe y a estar dispuestos a enfrentar cualquier desafío por amor a Cristo. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Andrés, el hermano de Pedro, es conocido por su fervor y dedicación en la difusión del mensaje cristiano. Su crucifixión en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, es un símbolo que ha perdurado a lo largo de la historia. Este tipo de crucifixión, según la tradición, fue solicitado por Andrés mismo, quien se sintió indigno de morir de la misma manera que su hermano Pedro. Este acto de humildad y devoción resalta la profundidad de su fe y compromiso con la misión cristiana. La cruz en forma de X ha sido adoptada y venerada en muchas tradiciones cristianas, convirtiéndose en un símbolo de sacrificio y amor. La muerte de Andrés se dio en un contexto de intensa persecución, donde ser un cristiano era sinónimo de peligro y sufrimiento. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Andrés continuó predicando el Evangelio hasta su último aliento. Su valentía y determinación son recordadas y celebradas en la historia de la Iglesia. La figura de Andrés también nos muestra la importancia de la comunidad y la colaboración en la evangelización. Se dice que Andrés fue instrumental en la conversión de muchos durante su ministerio en Grecia. Su enfoque en llevar a otros a Cristo resalta la misión colectiva de la Iglesia y la responsabilidad compartida de los creyentes para compartir el mensaje del amor de Dios. La vida de Andrés se convierte en un modelo de cómo cada creyente puede influir positivamente en su entorno. A través de su martirio, Andrés nos enseña sobre la entrega total a la causa del cristianismo. Su disposición a aceptar la cruz, literalmente, refleja la enseñanza de Jesús sobre Bartolomeu Natanael. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é uma figura que despertou muitas discussões ao longo da história do cristianismo, especialmente no que diz respeito ao seu martírio. As tradições variam bastante, com algumas fontes afirmando que ele foi esfolado vivo, enquanto outras sugerem que ele foi crucificado. Esta diversidade de relatos levanta questões sobre a veracidade das histórias e a maneira como os mártires cristãos foram lembrados. A tradição de que Bartolomeu teria sido esfolado vivo é particularmente impactante. Esse tipo de morte é descrito como uma tortura extrema, refletindo a brutalidade das perseguições que os cristãos enfrentavam na época. Esse relato, embora horrendo, pode ter sido uma maneira de enfatizar a fé inabalável que Bartolomeu demonstrou mesmo diante de uma morte tão dolorosa. A ideia de que ele teria aceitado essa tortura em nome de sua crença é um testemunho da força dos primeiros cristãos. Por outro lado, a versão que diz que Bartolomeu foi crucificado também é intrigante. A crucificação, uma forma de execução comum na época, era geralmente reservada para aqueles considerados criminosos ou subversivos. Assim, se Bartolomeu realmente encontrou seu fim na cruz, isso poderia indicar que ele foi visto como uma ameaça séria ao poder romano ou ao sistema religioso da época. Seu martírio, portanto,
não só o tornaria um mártir em um sentido espiritual, mas também um símbolo de resistência contra a opressão. Independentemente do modo como Bartolomeu encontrou seu fim, sua vida e morte nos oferecem importantes lições sobre fé e perseverança. Ele é muitas vezes lembrado por sua sinceridade e pela sua disposição de questionar, como demonstrado em sua famosa interação com Jesus, onde expressou suas dúvidas sobre a origem do Messias. Essa disposição para questionar e, ao mesmo tempo, crer plenamente é uma característica que muitos cristãos ainda aspiram em suas próprias vidas. Assim, Bartolomeu permanece como uma figura central na história do cristianismo, não apenas pelo seu martírio, mas também por sua jornada de fé. As tradições sobre sua morte, embora variadas, servem para nos lembrar da importância de permanecer firme em nossas crenças, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Tomé. Tomé, muitas vezes lembrado como Tomé, o Dúvido, é uma figura que muitos reconhecem por sua famosa declaração de que não acreditaria na ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar suas feridas. Sua busca pela verdade e pelo entendimento é uma parte fundamental da sua narrativa, mas seu martírio é igualmente significativo. A tradição sustenta que ele foi morto por lanças na Índia, onde dedicou sua vida a pregar o Evangelho. A escolha da Índia como o local do martírio de Tomé é particularmente interessante. Isso sugere que ele foi um missionário incansável, disposto a deixar sua terra natal para levar a mensagem de Cristo a outras culturas e povos. A evangelização da Índia é uma tarefa monumental, especialmente em um tempo em que as viagens eram longas e perigosas. Tomé não apenas se aventurou em uma nova terra, mas também enfrentou a resistência de tradições religiosas estabelecidas. O relato de sua morte por lanças traz uma imagem vívida da brutalidade que os primeiros cristãos muitas vezes enfrentavam. Ao contrário de uma morte rápida, como a de um enforcamento, a morte por lanças é muitas vezes associada a um sofrimento prolongado. Essa forma de martírio poderia simbolizar a luta de Tomé para espalhar a mensagem do Evangelho em um ambiente hostil. A coragem necessária para enfrentar tal destino é uma lição poderosa sobre a importância de permanecer fiel às crenças, mesmo diante da adversidade. Além disso, Tomé também é um símbolo de transformação. De alguém que precisava de provas tangíveis para acreditar, ele se tornou um defensor ardente da fé, disposto a sacrificar sua vida por aquilo em que finalmente acreditou. Sua jornada de dúvida para a fé é um reflexo do que muitos enfrentam em suas vidas espirituais. E sua morte serve como um lembrete de que a fé pode ser uma jornada, repleta de questionamentos e descobertas. A vida e o martírio de Tomé, portanto, nos ensinam a importância de buscar a verdade e de não temer a dúvida. Assim como ele, muitos de nós podemos encontrar a fé em meio às nossas incertezas. E, em última análise, essa busca pode nos levar a um compromisso mais profundo com nossas crenças. Mateus, também conhecido como Levi, é uma figura fascinante na história do cristianismo, principalmente por sua transformação de coletor de impostos a apóstolo de Jesus. Sua morte, segundo tradições, é um tema debatido, com relatos que variam entre ser morto por espada ou queimado. Essas narrativas não só revelam a natureza violenta das perseguições que os cristãos enfrentavam, mas também refletem a importância de Mateus como um evangelista. A ideia de que Mateus poderia ter sido morto por espada sugere uma execução rápida e decisiva, possivelmente relacionada à sua identidade como um dos apóstolos de Jesus. Isso poderia indicar que ele foi visto como uma ameaça direta ao poder religioso e político da época. A vida de Mateus como coletor de impostos também o colocava em uma posição de desconfiança entre os judeus, que muitas vezes viam os publicanos como traidores.
Seu martírio seria, portanto, uma forma de reafirmar sua nova identidade em Cristo. Por outro lado, a tradição que sugere que Mateus foi queimado é igualmente significativa. A queima é uma forma de execução que não apenas causa dor física, mas também busca desumanizar a vítima. Essa forma de martírio pode ser vista como uma tentativa de silenciar a mensagem de Mateus de maneira mais completa. O fato de que ele teria enfrentado essa forma de morte por sua fé é um testemunho poderoso de sua dedicação à causa de Cristo. Mateus também é lembrado por seu Evangelho, que é um dos 4 canônicos da Bíblia. Sua contribuição para a literatura cristã é inestimável, e sua perspectiva única sobre a vida de Jesus continua a inspirar milhões. Esse legado espiritual é um reflexo do impacto que sua vida e morte tiveram na propagação do cristianismo. Além disso, a vida de Mateus destaca a importância da redenção e da transformação. Ele passou de um papel de desprezo na sociedade para se tornar um dos autores do Novo Testamento. Essa mudança é um exemplo de como a fé pode transformar vidas, e seu martírio é um lembrete de que, mesmo diante da morte, a mensagem do Evangelho pode prevalecer. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é uma das figuras menos conhecidas entre os apóstolos, mas seu martírio é um tópico de interesse significativo. Embora as tradições sobre sua morte sejam variadas e, em muitos casos, incertas, a maioria concorda que ele foi martirizado. Essa incerteza sobre os detalhes de sua morte ressalta a dificuldade em traçar a vida de apóstolos menos proeminentes, mas que desempenharam papéis cruciais na disseminação do cristianismo. Os relatos sobre a morte de Tiago, filho de Alfeu, variam bastante, o que reflete um padrão comum entre as histórias dos apóstolos. Enquanto alguns dizem que ele foi crucificado, outros mencionam que ele pode ter sido apedrejado ou até mesmo morto de maneiras mais sutis. Essas divergências podem ser atribuídas à falta de documentação contemporânea e à tradição oral que, ao longo dos anos, alterou os relatos. Independentemente do método exato de seu martírio, o fato de que Tiago foi martirizado é significativo. Isso demonstra que mesmo os apóstolos que não estão no centro das narrativas, como Pedro e João, também enfrentaram a perseguição e a morte por sua fé. Essa realidade destaca a universalidade do sacrifício entre os seguidores de Cristo, mostrando que todos eles estavam dispostos a arriscar suas vidas pela mensagem que pregavam. A vida de Tiago é um testemunho da importância da fé e da perseverança, mesmo quando os detalhes de sua história estão envoltos em incerteza. Sua disposição para seguir Jesus e enfrentar a morte por essa escolha é um reflexo da dedicação que todos os apóstolos mostraram. Isso nos lembra que cada um deles, independentemente de seu nível de notoriedade, teve um papel essencial na construção do cristianismo. Por fim, Tiago, filho de Alfeu, permanece como um símbolo da fé silenciosa, mas firme. Sua história, embora menos conhecida, é um lembrete de que o compromisso com a fé pode se manifestar de diversas maneiras e que cada apóstolo, independentemente do reconhecimento, contribuiu para a mensagem de esperança e salvação que continua a ressoar através dos séculos. Tadeu, Judas, filho de Tiago. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, é uma figura um tanto enigmática na história dos apóstolos. A confusão em torno de seu nome e identidade é um reflexo da complexidade da narrativa dos primeiros seguidores de Jesus. O martírio de Tadeu é cercado de incertezas, com relatos que variam entre sua morte por flechas ou em martírio de maneiras diversas, dependendo da tradição. A versão que sugere que Tadeu foi morto por flechas é particularmente interessante. A morte. Simón el Celote. Simón, conocido como el Celote, es una figura intrigante entre los apóstoles de Jesús.
Su apodo sugiere que tenía una inclinación política hacia el nacionalismo judío, lo que podría haber influido en su fervor por la causa de Cristo. A menudo se le menciona junto a otros apóstoles, pero pocos detalles concretos sobre su vida se encuentran en los evangelios. Sin embargo, la tradición sostiene que Simón fue martirizado, aunque las circunstancias de su muerte varían según las fuentes. Algunas tradiciones indican que Simón fue crucificado, un destino que no era raro para aquellos que desafiaban el orden romano de la época. La crucifixión era un castigo reservado para los rebeldes y criminales, y el hecho de que Simón haya sido considerado un mártir resalta el peligro que representaban los seguidores de Jesús para las autoridades. Otros relatos sugieren que pudo haber sido cortado por la mitad, una muerte igualmente brutal que simboliza la intensidad de su compromiso con la fe. Esta diversidad en las narrativas de su martirio refleja la complejidad de la historia cristiana primitiva. El martirio de Simón, como el de otros apóstoles, sirvió como un poderoso testimonio de fe. Los cristianos primitivos interpretaron sus muertes no solo como sacrificios, sino como actos de valentía que fortalecieron la comunidad de creyentes. La disposición de Simón a enfrentar la muerte por sus creencias inspiró a muchos a seguir su ejemplo, impulsando la propagación del cristianismo en un entorno hostil. La figura de Simón se convirtió en un símbolo de resistencia y devoción, y su legado perdura en la memoria colectiva de la Iglesia. A pesar de la falta de información detallada sobre su vida, Simón sigue siendo recordado en algunas tradiciones cristianas, donde se le atribuyen obras y predicaciones en diversas regiones. Su historia es un recordatorio de que, aunque las fuentes pueden ser escasas, el impacto de los apóstoles en la historia del cristianismo es innegable. Aquellos que siguieron a Jesús, como Simón, hicieron sacrificios que resonarían a lo largo de los siglos y darían forma a la fe cristiana. Finalmente, el legado de Simón, el celote, es un reflejo de la diversidad de experiencias vividas por los apóstoles. Su martirio, junto con el de sus compañeros, contribuyó a la narrativa de sacrificio y devoción que caracteriza al cristianismo. La historia de Simón continúa inspirando a los creyentes a vivir con convicción, recordando que el camino de la fe puede estar lleno de desafíos, pero también de una profunda esperanza. Judas Iscariote. Judas Iscariote es uno de los personajes más controvertidos de la historia cristiana. Su traición a Jesús, al entregarlo a las autoridades por 30 piezas de plata, lo convirtió en un símbolo de la traición en la cultura occidental. Sin embargo, su historia no termina en la traición. Su suicidio por enforcamiento plantea preguntas profundas sobre la culpa, el arrepentimiento y la redención. El acto de Judas al quitarse la vida es una tragedia que ha sido objeto de muchas reflexiones teológicas a lo largo de los años. La decisión de Judas de traicionar a Jesús podría haber estado motivada por diversas razones. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber tenido expectativas políticas sobre el mesianismo de Jesús y que se sintió decepcionado al ver que la misión de Jesús no se alineaba con sus expectativas. Otros sostienen que Judas estaba impulsado por la codicia o el deseo de poder, lo que lo llevó a actuar en contra de su maestro. Sea cual sea la razón, su traición marcó un punto de no retorno en la historia del cristianismo, desencadenando eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. El suicidio de Judas es un tema que ha suscitado mucho debate en la teología cristiana. La forma en que tomó su propia vida, ahorcándose, es emblemática de su profunda desesperación y culpa. Algunos ven esto como un acto de arrepentimiento, mientras que otros lo interpretan como una rendición final ante sus demonios internos. Su trágico final contrasta con la imagen de los otros apóstoles, quienes, a pesar de sus fracasos, encontraron caminos hacia la redención.
Esta dualidad en la historia de Judas invita a la reflexión sobre el perdón y la gracia. El legado de Judas Iscariote plantea preguntas sobre la naturaleza de la traición y la redención. A lo largo de la historia, su figura ha sido utilizada como un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de lo sagrado pueden caer en la tentación. Sin embargo, también invita a la consideración de la compasión, pues su historia es un eco de las luchas humanas con la culpa y el arrepentimiento. En este sentido, Judas puede ser visto no solo como un traidor, sino también como un ser humano que, en su búsqueda de significado y pertenencia, tomó decisiones desesperadas. Finalmente, la historia de Judas Iscariote es un componente crucial de la narrativa cristiana. Su traición y el posterior suicidio reflejan la complejidad de la condición humana, donde la luz y la oscuridad coexisten. A través de su vida y muerte, Judas nos recuerda que el camino de la fe está lleno de desafíos y decisiones difíciles, y que todos somos susceptibles a caer, pero también tenemos la oportunidad de buscar la redención. Persecuciones y martirios. Las persecuciones y martirios de los apóstoles son un tema recurrente en la historia del cristianismo. Desde sus inicios, los seguidores de Jesús enfrentaron una intensa oposición por parte de las autoridades religiosas y civiles. Este contexto de hostilidad no solo marcó la vida de los apóstoles, sino que también dio forma a la identidad de la comunidad cristiana primitiva. La valentía mostrada por estos hombres y mujeres al enfrentar la muerte por su fe tuvo un profundo impacto en la propagación del cristianismo. Las persecuciones comenzaron poco después de la muerte de Jesús, cuando sus seguidores comenzaron a predicar el Evangelio. Los líderes religiosos judíos, temerosos de perder su influencia, hicieron todo lo posible para sofocar el movimiento. A medida que el cristianismo se diseminaba por el Imperio Romano, las tensiones aumentaron. Los cristianos eran vistos como una amenaza a la estabilidad social y política, lo que llevó a una serie de persecuciones bajo emperadores como Nerón y Domiciano. Estos eventos trágicos forman parte de la historia de la Iglesia y son recordados como momentos de prueba y sacrificio. Los mártires, aquellos que dieron su vida por su fe, se convirtieron en símbolos de resistencia y devoción. Sus historias de valentía inspiraron a otros a mantener su fe incluso en medio de la adversidad. La narrativa del martirio se convirtió en un elemento central de la espiritualidad cristiana, que resaltaba la belleza del sacrificio por amor a Cristo. Este legado no solo fortaleció a la comunidad cristiana, sino que también atrajo a nuevos creyentes, que veían en estos mártires ejemplos a seguir. El impacto de las persecuciones en el cristianismo se extiende más allá de la vida de los apóstoles. A medida que el cristianismo se consolidaba, las historias de mártires se convirtieron en parte de la liturgia y la tradición. La celebración de los santos mártires, sus festividades y la veneración de sus reliquias se convirtieron en prácticas comunes. Esto no solo ayudó a mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron por la fe, sino que también cimentó la idea de que la fe cristiana era digna de sacrificio. En resumen, las persecuciones y martirios de los apóstoles fueron fundamentales para la formación de la identidad cristiana. Estos eventos no solo marcaron la vida de los primeros seguidores de Jesús, sino que también dejaron un legado duradero que sigue influyendo en la fe cristiana en la actualidad. La valentía mostrada por los mártires resuena en la comunidad de creyentes, recordándoles que la fe a menudo requiere sacrificios y que la perseverancia puede llevar a la transformación. Tradiciones sobre las muertes. La diversidad de tradiciones sobre las muertes de los apóstoles refleja la rica y compleja historia del cristianismo. A medida que la fe se extendía por diferentes regiones, las narrativas sobre cómo murieron los apóstoles fueron surgiendo y evolucionando.
Estas tradiciones, a menudo transmitidas de forma oral antes de ser documentadas, muestran cómo las comunidades cristianas buscaban encontrar significado en las vidas y muertes de aquellos que siguieron a Jesús. Algunas de estas tradiciones son bastante específicas, como la crucifixión de Pedro al revés, que simboliza su humildad y deseo de no ser crucificado de la misma manera que su maestro. Otras, sin embargo, son más vagamente definidas, como las diversas historias sobre la muerte de Bartolomeo, que incluyen versiones de su esfolado vivo o crucifixión. Esta variabilidad puede ser vista como un reflejo de las diferentes culturas y contextos en los que se desarrolló el cristianismo, donde las historias fueron adaptadas para resonar con las experiencias locales. La forma en que se narran las muertes de los apóstoles también tiene un propósito teológico. Al contar historias de martirio, las comunidades cristianas afirmaban la fe y la esperanza en la vida eterna. Y así culminamos nuestro recorrido por las vidas y muertes de los 12 discípulos de Jesús. Cada uno de ellos, con su valentía y fe, enfrentó destinos que resonaron a lo largo de la historia. Desde Pedro, que fue crucificado, hasta Juan, quien vivió hasta una edad avanzada en la isla de Patmos, cada historia es un testimonio del compromiso inquebrantable con su Maestro. Pero ¿qué podemos aprender de sus sacrificios? ¿Cómo sus vidas nos inspiran a vivir con propósito en nuestro día a día? Cada uno enfrentó retos inimaginables, pero nunca dieron la espalda a su misión. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a defender nuestras creencias con la misma pasión? Si estos relatos te han conmovido, imagina lo que aún está por venir. No te vayas. En nuestro próximo video desentrañaremos las historias de otros personajes bíblicos cuyas decisiones cambiaron el rumbo de la historia. ¿Te atreves a descubrir quiénes son? Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Hasta la próxima.